Entonces, vamos a partir con esta clase. Vamos a ver primero algo sobre fricción o roce. En la clase anterior comentábamos de que una de las fuerzas que generalmente tallaba era el roce. El trabajo de taller era el roce, que consideramos de que, salvo que se dijera explícitamente que no existe, tenemos que considerar que existe. ¿Qué podemos hacer de roce? En general, el roce es causado por las irregularidades de la superficie de contacto y depende, las cuales a su vez van a depender de los tipos de material en contacto. Aquí vamos a hacer un zoom, no sé si se fijan, estamos haciendo un zoom de un cuerpo de contacto en el suelo y lo que vamos a ver son rugosidades como estas. Esas rugosidades son las que provocan el roce entre los cuerpos. En general, por definición, todos los cuerpos tienen roce. Una superficie lisa perfecta, salvo los rieles de aire o algo así, o superficies muy resbaladizas, no existen. El roce tiene su importancia porque permite que los autos avancen, que las personas caminen y que los clavos cumplan su función, entre otras cosas. O sea, si no hubiera roce, nosotros no podríamos caminar, porque para que pudiéramos caminar, necesitamos de que al apoyar un pie, mientras estamos levantando el otro para ponerlo adelante, el pie que está apoyado en el suelo, de alguna manera, tenga un roce para el cual sostenerse. Si no, no podría avanzar los autos. Si quieren comprobar eso, traten de caminar en una superficie resbaladiza, una superficie con cascadas de plátano, mojada o con hielo. En ese caso no hay roce y por eso ustedes no se pueden mantener en pie y no se puede caminar. Lo mismo para los autos. Si no existiera roce, los autos no podrían avanzar porque pasarían resbalando. Esto explica, por ejemplo, por qué se le ponen cadenas a las ruedas de los autos para transitar en zonas de nieve, o por qué los neumáticos para dibujos o surcos. Lo que hacen esos neumáticos para lluvia es que al dibujar los surcos aumenta el roce entre la superficie y la rueda. Y eso hace que la rueda tenga mayor agarre cuando tiene que avanzar en lluvia. Por eso, cuando, por ejemplo, carreras de Fórmula 1, en medio de la carrera se pone a llover, entonces los vehículos tienen que ir a los pits a cambiar las ruedas lisas por ruedas especiales para lluvia, que son ruedas con surcos. Efectos que podríamos llamar negativos del roce. Pérdidas de energía. Vamos a ver posteriormente de que el roce en el trabajo de energía, el roce está asociado con pérdida de energía. Menor eficiencia. Gran parte de la potencia desarrollada por los motores se usa para vencer el roce. No es que toda la potencia se trabaje en movimiento, sino que gran parte se usa para vencer el roce y para otras cosas. De hecho, de la potencia generada en motor, a lo más un tercio, en el mejor de los casos, se dedica a movimiento. Es potencia efectiva que se traduce en movimiento. Y también tiene efectos de desgaste de los cuerpos que permanecen en contacto, que son neumáticos, suelas de zapatos, cojinetes. O sea, dos cuerpos que están en roce constantemente van desgastándose. Y eso lo pueden ver con la suela de los zapatos, y eso lo pueden ver con los neumáticos también, con los surcos de los neumáticos. De hecho, a medida que se van usando, los neumáticos se van desgastando, y si el desgaste llega pasa de cierto nivel, las ruedas dejan de cumplir su función de agarre y empiezan a ser complicadas. De hecho, una de las inspecciones que hace Carabineros es medir la profundidad de los surcos de las ruedas. Y se baja de cierto nivel, te pasa una multa porque significa que las ruedas no están en condiciones de cumplir su función y entran a ser peligrosas. Voy a intercalar algunos videos para ilustrar esta situación. ¿Se han preguntado alguna vez por qué después de que se les da un empujón, los objetos van frenando y finalmente se paran? Este deslizador se detiene rápidamente después de que se manda a lo largo del carril. Pero cuando el deslizador flota sobre un colchón de aire, la fricción es casi eliminada. Ahora, el deslizador frena solo gradualmente. Pues en ese caso, el deslizador de aire con aire no tiene un roce, podemos considerar cercano a cero. El deslizador de aire normal sin aire tiene roce. Este que voy a mostrar a continuación corresponde al principio de acción y reacción, pero este video, pero muestra también la existencia de roce. Usaremos este carro de control remoto y una tabla sobre ruedas para mostrar fuerzas de acción y reacción.
El carro y la tabla están inicialmente en reposo. Cuando empezamos a mover el carro hacia la izquierda, la tabla se mueve hacia la derecha. El carro ejerce una fuerza sobre la tabla y la tabla ejerce una fuerza igual y opuesta sobre el carro. Esta animación muestra las fuerzas que actúan entre el carro y la tabla. ¿Qué es lo que ocurre acá? De que hay una fuerza, la fuerza de contacto de la tabla sobre el carro es la fuerza de roce, en sentido tangencial. Y ese roce el que permite, y ese roce el que permite que el carro avance hacia adelante, pero a la vez hace que por reacción la tabla vaya al sentido opuesto al que va el carro. En general existen dos tipos de fuerza de roce, lo que se llama roce estático y roce cinético. Y podemos graficarlo de la siguiente manera, podemos hablar de una región estática y una región cinética. ¿En qué consiste esto? El roce estático es una fuerza de fricción que aparece entre dos cuerpos de reposo, que están en reposo y que impide el deslizamiento de los cuerpos. En este caso, esta fuerza de roce es una fuerza que va desde cero y que aumenta constantemente hasta que llega a un cierto umbral que se llama roce estático máximo. Y si se supera ese roce estático máximo, lo vamos a explicar más adelante, se rompe el reposo, sale del cuerpo, entra en movimiento y entra a regir lo que se llama una fuerza de roce cinético o dinámico, que es una fuerza de fricción que aparece entre dos cuerpos en movimiento y que por lo general se opone al deslizamiento de los cuerpos. Nosotros vamos a trabajar más con el roce cinético. Voy a ilustrar con otro video el tema del roce cinético, a continuación. La fricción estática entre este bloque de madera y la mesa impide que el bloque se mueva hasta que sea jalado por una fuerza suficientemente grande. Usaremos un dinamómetro para medir la fuerza requerida para vencer la fuerza de fricción y mover el bloque. En este caso, la fuerza es aproximadamente de 23 newtons. La fuerza necesaria para deslizar el bloque a lo largo de la mesa a velocidad constante es menor que 23 newtons. El coeficiente de fricción cinética es menor que el coeficiente de fricción estática. En este video se ilustran los dos tipos de roce, el cinético y el estático. Vamos a hablar un poco de roce estático. Si un cuerpo está en reposo y no hay ninguna fuerza que intente provocar deslizamiento, vamos a tener que esta fuerza roce estática va a ser cero. Si se aplica la fuerza F' de una magnitud insuficiente para sacar el cuerpo de reposo, va a surgir una fuerza de roce estática que se va a encargar de mantener el equilibrio estático igualando la magnitud. O sea, si aquí surge una fuerza F, pero esa fuerza no alcanza a sacar el cuerpo, surge un roce estático que la contrarresta y mantiene el equilibrio. Sin embargo, eso llega hasta cierto nivel nomás. Puede ir aumentando esa fuerza F, esa fuerza F', la Fs, la fuerza de roce estático aumenta, pero eso puede llegar hasta una cierta situación de movimiento inminente, cuando el cuerpo está a punto de deslizarse, que se da cuando la fuerza F alcanza un umbral. O sea, esto puede llegar, el roce estático resiste hasta un cierto umbral. Y ese umbral se da por esto que se llama la mínima fuerza o la máxima fuerza de roce estático. Y sería la mínima fuerza que se requiere para que el cuerpo inicie su movimiento o máxima fuerza que se pueda recibir el cuerpo de tal manera que se mantenga en reposo. Donde en este caso n es la normal del cuerpo y mu sub s o mu sub b es lo que se llama el coeficiente de roce estático, que es una constante dimensional que depende de la superficie en contacto, que en general va a ser mayor o igual a 0. Y una vez que superamos este umbral, entramos a la situación de roce cinético, que es donde la fuerza de roce pasa a ser cinética o dinámica, donde esa fuerza es aquella que se presenta cuando el cuerpo está en movimiento y que tiene una dirección opuesta al movimiento. Es decir, que si el cuerpo se mueve hacia la izquierda, la fuerza de roce cinético apunta hacia la derecha. Esa fuerza de roce es igual a otra constante por la normal. Mu sub k, esa constante es el coeficiente de roce cinético, que es una constante dimensional que depende de la superficie en contacto. En general va a ser un valor mayor que 0 y va a ser menor que mu sub b. Podemos ver qué es lo que sucede. Supongamos que Fx son todas las fuerzas aparte de la fuerza de roce cinético. Si esa fuerza es mayor al roce cinético, el cuerpo va a estar acelerando. Si toda esa fuerza externa es igual
al roce cinético va a estar a velocidad constante, y si esa otra fuerza es menor al roce cinético, el cuerpo va a estar frenando. ¿Qué podemos decir respecto a los coeficientes de roce? Que son magnitudes adimensionales positivas cuyos valores representan de algún modo el grado de aspereza o deformación relativa que presenta la superficie de dos cuerpos en contacto, que van a depender de la naturaleza de la superficie de contacto y los grados de pulimentación o rugosidad de las superficies, y que en general, para una superficie perfectamente lisa, que sería el caso de un riel de aire o algo muy resbaladizo, estos coeficientes son iguales a 0. Aquí tenemos alguna tabla de valores de coeficientes de roce para diferentes superficies típicos, y aquí voy a mostrar un último video relacionado con este tema. Este plano inclinado tiene 4 superficies de materiales diferentes: hule, madera, lija y teflón. Bloques idénticos de latón se colocan sobre las 4 superficies. Ahora el plano se inclinará hasta que cada uno de los bloques comience a deslizarse hacia abajo. A medida que el plano se inclina, los bloques comienzan a deslizarse en un orden definido. Repetiremos esta secuencia con el ángulo de inclinación desplegado junto al plano cuando cada bloque se desliza. Aquí están los ángulos a los cuales cada uno de los bloques empieza a deslizarse sobre cada una de las superficies. Este es un experimento típico para determinar el coeficiente de roce estático de una superficie, que es llevarlo a un plano inclinado con un ángulo variable, y donde uno se puede demostrar matemáticamente de que el coeficiente de roce estático es igual a la tangente del ángulo en el cual este bloque empieza a deslizar. ¿Qué podemos decir en general del coeficiente de roce o coeficiente de fricción? Lo mencionamos, la magnitud de la fuerza de fricción entre superficies que se desplazan una sobre otra está relacionada con la magnitud de la fuerza normal, de tal manera que hay mayor fricción cuando hay mayor magnitud de la fuerza normal, lo que mencionábamos anteriormente. Este factor de proporcionalidad se conoce como coeficiente de fricción cinética, denotado por mu sub k. Con esto la magnitud de la fuerza de fricción se expresa como coeficiente de fricción por normal. Entonces, si aquí tenemos este cuerpo, el diagrama de cuerpo libre sería este: aparecería una fuerza F, y aparecería este roce. Y si este cuerpo se mueve en el sentido hacia la izquierda, el roce apunta hacia la derecha. Ahora, si tuviéramos este cuerpo acá, con una fuerza que apunta hacia abajo, tendríamos la normal y el roce. Y recordando algo anterior, en el inventario de fuerzas, ¿qué fuerza corresponde a la normal más la fuerza F? En este caso, la normal y la fuerza de roce corresponde a lo que sería la fuerza de contacto total del suelo sobre el cuerpo. Esto aquí aparece insinuada en el dibujo, no sé si se fijan, que es esta fuerza oblicua, que sería la suma vectorial de estas dos. Y esta sería la fuerza de contacto. Teniendo eso presente, a continuación voy a analizar el siguiente problema. Dice, se analiza la siguiente situación física: dos bloques A y B de masa 2m y m, respectivamente, son empujados sobre una mesa, como se muestra en la figura. Los bloques se mueven a velocidad constante, la mano los empuja horizontalmente, el roce entre los bloques A y B se considera despreciable, no así el roce entre cada uno de los cuerpos y la mesa. O sea, el roce entre todos es despreciable, pero el roce cada uno con la mesa no. Y aquí hay una serie de preguntas que vamos a ir contestando en la pizarra. En la pizarra que ustedes ya conocen. Me empleo un poco esto. La primera pregunta es crear el movimiento de A y B, de que ambos bloques se mueven con velocidad constante, lo dice claramente. Tenemos que ambos bloques, ¿cómo podemos escribir el movimiento? Ambos bloques se mueven con velocidad constante, por lo tanto tienen aceleración nula. Entonces voy anotando aquí. Entonces, como se mueven con velocidad constante,
lo que tienen es un movimiento rectilíneo uniforme. Realmente, y por lo tanto aquí la aceleración de ambos bloques es 0. No hay mucho que decir acá. Velocidad constante se mueven con aceleración 0. B, comparen la fuerza neta sobre el bloque A con la fuerza neta sobre el bloque B. O sea, ambos se mueven con velocidad constante, por lo tanto tienen aceleración 0, por lo tanto la fuerza neta sobre ambos bloques tiene que ser 0. Entonces tampoco hay mucho más que decir acá. Tienen neta 0. Es igual al vector nulo o 0. La fuerza neta sobre A y la fuerza neta sobre B son iguales a 0. Entonces esto lo podemos expresar rápidamente así, que la fuerza neta sobre A va a ser igual a la fuerza neta sobre B igual a 0. ¿Alguien tenía una duda, parece? Ah, buenos días. Alexander, ¿qué no entendiste? Ya entendí, perfecto. Tres, se pide construir diagrama de interacciones. Aquí lo tengo para, en beneficio del tiempo lo decidí dibujar antes. Tengo aquí la mano, bloque A, bloque B. La mano está en contacto con el bloque A. El bloque A está en contacto directamente con el bloque B. Ambos bloques están en contacto con la tierra y también están en contacto con el piso. Este sería el diagrama de interacciones. En el cuarto se pide el inventario de fuerzas para A y para B. Aquí está el inventario de fuerzas para el cuerpo A y para el cuerpo B. El cuerpo A tiene 4 fuerzas, que son la fuerza de contacto de la mano, la fuerza de contacto del piso, el contacto con B y el peso. Tenemos 4. El cuerpo B tiene 3 fuerzas, que serían la del piso, la de A y el peso. Entonces a esta les voy a dar una denominación, por ejemplo, a esta le voy a poner F, FA, FAB, el peso de A, la fuerza de contacto de B, la FAB y el peso de B. Pregunta 5, identifique si hay pares de reacción y reacción en su inventario de fuerza. Claramente hay un par acción-reacción acá. Que este par acción-reacción lo voy a encerrar acá. Voy a escribir acá, par. Esas dos fuerzas que están ahí, voy a escribirlo aquí con... Esas dos serían un par
acción, reacción. Son las fuerzas de B sobre A y de A sobre B, y son fuerzas que van de un cuerpo hacia otro. Entonces podemos decir la 5 es y la fuerza de contacto entre los bloques A y B conforman un par acción-reacción, que serían la fuerza de A sobre B y la fuerza de B sobre A. La 6. La magnitud de la fuerza ejercida sobre el bloque A por el bloque B es mayor, menor o igual a la magnitud de la fuerza ejercida por B sobre A. Eso es principio de acción y reacción. Por definición del principio de acción y reacción, las fuerzas que conforman un par de acción y reacción tienen igual magnitud. Entonces vamos a tener aquí que en virtud del tercer principio de Newton, estas dos fuerzas van a tener igual magnitud. Espera un poco esto acá. La magnitud de esta fuerza va a ser igual a la magnitud de esta otra. La 7. ¿Cambiaría su respuesta si la mano empujara bloque B hacia la izquierda en lugar de empujar bloque A hacia la derecha? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cambiaría esa respuesta si en esa situación? No cambiaría. Porque el tercer principio de Newton rige independiente de las masas de los cuerpos o de la distribución de las fuerzas. O sea, ese es el principio que rige a todo evento. O de distribución de las fuerzas externas sobre ellos. Ese es el panorama que tenemos hasta acá. Tengo que mirar bien para ver cómo tenemos. Tenemos 7 preguntas. Ahí tengo que hacer. La pregunta 7. Y en la 8 nos piden el diagrama de cuerpo libre. Sospecho que voy a necesitar una segunda hoja para seguir resolviendo este, pero bueno. Ya. Voy al 8.
Va a ser el diagrama de cuerpo libre acá. ¿Mm? Voy a partir con el cuerpo B acá. El cuerpo libre tiene, el B tiene tres fuerzas que son la fuerza de contacto de A sobre B, el peso de la tierra y la fuerza del piso. De ellas, tengo el peso hacia abajo acá. Voy a tener supongamos que esta es la fuerza de contacto AB. Y como esto está en equilibrio, entonces tengo la fuerza de contacto. Voy a tener que tirarla así. Que sería la fuerza de contacto sobre B. Así que voy a tener sobre el cuerpo B y sobre el cuerpo A voy a tener acá FB es la normal con el roce, exactamente, Alexander. Y sobre A tengo cuatro fuerzas acá. Voy a tener este es el peso de A. Este de aquí debería escribirlo como, aquí me faltó, tengo que escribirlo como peso de B, tengo que identificar bien las fuerzas. Voy a tener una fuerza F aquí. Que sería esta la fuerza de la mano. Voy a tener la reacción de esta, que lo voy a dibujar en rojo aquí también. Que sería esta FAB. Y voy a tener finalmente esta de acá, que sería la fuerza de contacto sobre A. Ya.
Esto de aquí serían los DCL. Ahora tenemos que pasar los DCL listos para el cálculo, que significa descomponer FA y FB. ¿Qué sería? El A lo tendríamos aquí. El peso de A. ¿Ya? La fuerza F, esta la tengo, la F que tiene 5, ¿ya? Tengo la F acá. Tengo FAB acá. Y ahora tengo que descomponer esta fuerza verde, que es la FA, tengo que descomponerla en un peso, en una normal y un roce. Entonces tendría que descomponerla esta en una normal, que sería así. En un roce. Me parece que este le tiran 4 para... Quiero hacerlo más o menos igual, ¿sí? Ahí está. Ahí estaría. Entonces tenemos aquí una normal. Entonces, una duda, a ver. No son 4 cuadritos, eso es lo que estoy viendo, sí. Eso es lo que estoy viendo ahora. Entonces ahí tengo aquí. Una pregunta, quiero que me digan honestamente, ¿prefieren que estas figuras las hubiera traído hechas de antemano o que prefieren que las vaya desarrollando aquí mismo? Porque yo pienso que desarrollándolas aquí mismo queda bastante más claro el tema. Para que vean cómo se construye esto. ¿Sí, qué, Catarina? Perfecto, me parece. Entonces aquí tengo estos 4. Entonces aquí voy a tener la normal y el roce de A. ¿Cómo sería entonces para el B? El CDC. ¿Qué significa DDC? DCL. Aquí estoy. Estoy partiendo de este diagrama de cuerpo libre. Aquí tengo este diagrama de cuerpo libre que lo hicimos anteriormente, donde aparecen las 4 fuerzas. La fuerza F de la mano, el peso, la fuerza de contacto y la fuerza de contacto con B y la fuerza de contacto con el piso. Entonces el diagrama de cuerpo libre, esto para el consumo, incluye las 3 fuerzas, las mismas 4 fuerzas, pero la fuerza de contacto tengo que componerla en normal y roce. En tanto, la de B vamos a tener aquí, para el caso de la de B tengo el peso, que era café,
el peso. La idea es que esto, yo lo estoy tratando de hacer con cuidado para que sea proporcional el asunto, que todas las fuerzas tienen que haber una cierta proporcionalidad entre las fuerzas, porque eso además ayuda. Tengo aquí la fuerza B, que tiene que ser la misma magnitud y sentido opuesto que la otra fuerza B. Y tenemos aquí que esta se descompone en la normal de B y la fuerza de roce en B. Entonces aquí tengo este es para el cuerpo A, este es para el cuerpo B, este sería el cuerpo libre listo para el consumo. Y tenemos todo descompuesto. La 9, ordena en magnitud todas las fuerzas horizontales que identificaron. ¿Qué fuerzas horizontales tenemos acá? Tenemos la fuerza del bloque, la fuerza B, el roce en A y el roce en B. Realmente aquí normal A igual a PA, normal B igual al peso B, entonces vamos a tener lo siguiente acá. Si planteamos las ecuaciones, sería en este caso, normal A igual a peso en A, y tendríamos que la fuerza F sería igual a la fuerza AB más el roce en A. Aquí tenemos normal B es igual a peso en B. Y tenemos de que la fuerza AB va a ser igual a la fuerza de roce en B. Entonces aquí tenemos claramente, aquí podemos hacer varias cosas, que la fuerza de roce es mayor a la fuerza B, que a su vez va a ser igual a FB. Pero por otra parte, FA nos faltaría definir cuál sería mayor, si la fuerza de roce de A o la fuerza de roce B. Por otra parte, acuérdense que el cuerpo A tiene el doble del peso del cuerpo de B. Si el coeficiente de roce es el mismo en ambos lados, vamos a tener de que, según el enunciado, las masas son, la masa de A es el doble de B, 2 veces la masa de B. Por lo tanto, si la fuerza de A es esto es M a G, esto sería la masa de B por G, por lo tanto, si tenemos de que la fuerza de A es mu por la normal en A, que sería mu por MA por G. La fuerza de roce de B es mu por NB, que sería mu de la masa de B por G. Entonces, vamos a tener lo siguiente, que si la masa de A es el doble de la masa de B, por tanto uno puede deducir aquí tranquilamente que la fuerza de A, el roce sobre A tiene que ser mayor al roce de B. Y con eso podemos completar el orden completo, podemos hacer el orden completo, que sería la fuerza F, que tiene que ser mayor al roce de A,
que a su vez tiene que ser mayor al roce de B, que tiene que ser igual a su vez a la fuerza de contacto entre A y B. Y con eso establecimos el orden. Pregunta 10. ¿Aplicaron las leyes de Newton para comparar la magnitud de las fuerzas? ¿Sí las usamos? Se usó el segundo principio de Newton, que fuerza igual masa por aceleración, porque se tuvieron que plantear las ecuaciones. Y ahora se tuvo que hacer el principio de acción y reacción para el FAB. Además, ¿qué información además de Newton se necesitaron para comparar la magnitud de las fuerzas horizontales? Yo creo que aquí queda claro. Se necesitaron calcular los roces cinéticos. Necesitamos conocer el roce cinético de A, el roce cinético de B, para poder hacer la comparación para ver cuál era mayor. Porque con la información anterior teníamos, claro, la relación entre F y FAB, pero no sabíamos nada de relación de FAB y los otros, y para eso tuvimos que ocupar los roces. Ahora, pregunta 12. Nos dicen, supongan que la masa de cada bloque es 5 kg y 2,5, el coeficiente de fricción cinética es 0,2 y que los ladrillos se mueven a una velocidad constante de 0,5, y determine la magnitud de cada una de las fuerzas. Entonces vamos a tener lo siguiente acá, con todos los datos que tenemos. 12. Sabemos que la masa A es 5 y la masa B es 2,5. Entonces la normal en A sería 5 kilos por 10 metros segundo al cuadrado, que sería 50 newtons. La normal en B sería 2,5 kilos por 10 metros segundo al cuadrado. Esto sería 25 newtons. La fuerza de roce de A sería el coeficiente de roce, que aquí lo dan, que es 0,2 por 50 newtons, que sería 10 newtons. La fuerza B, que sería igual a la fuerza de contacto, que sería 0,2 por 25 newtons, que sería estos 5 newtons. Y finalmente, la fuerza F, que es FAB más FA, que sería 5 newtons, que son la FAB más FA, que es 10 newtons, nos daría que la fuerza F de la mano es 15 newtons. Y con eso quería todo calculado. Entonces tenemos 15, 10, 5 y 5. Y la 13, ¿cambiaría su respuesta entre los bloques y se mueven a la mitad de la velocidad? Aquí nos dicen que se mueve a velocidad constante 0,5. Si se fijan, aquí no tuvimos que ocupar ese dato. Entonces podemos decir que la respuesta en este caso es no cambia. Aquí lo que interesa es que
Mientras la velocidad sea constante, se cumple la condición de equilibrio. ¿Por qué FB es igual a FAB? Aquí se ve, en la diagrama de cuerpo libre de estos dos. Para que, como esto es velocidad constante, entonces estas dos fuerzas tienen que ser iguales. Ya. Y nos quedaría finalmente un pequeño apéndice, que es esta pregunta de acá. Dice, analicemos nuevamente la situación anterior con menos fricción. Supongamos que los bloques están siendo empujados con la misma fuerza que en el caso anterior, sin embargo ahora la fricción es menor a la considerada en el caso anterior. ¿Qué es lo que sucedería acá? Entonces, si se aplica la misma fuerza, podemos verlo, si se aplica la misma fuerza y disminuye la fricción, entonces se rompería el equilibrio, entonces tendríamos, lo que sucedería es que tendríamos, una fuerza neta pasaría a ser distinta de cero, y tendríamos aceleración. Entonces lo que sucedería en términos concretos, en este caso, es que este cuerpo, el sistema pasaría a tener una aceleración. Voy a escribirlo acá. En ese caso se rompe el equilibrio y el sistema aceleraría. O sea, ya no se podría adquirir aceleración. No nula. Eso sería lo que pasaría acá. No sé si queda alguna duda con este ejercicio. ¿Cómo descompongo el diagrama listo para el consumo? Una pregunta Catalina, mira, este es el diagrama de CL. O sea, lo que tengo que hacer es que todas las fuerzas que no son ni horizontales ni verticales, si me fijo un sistema de referencia X e Y, tengo que llevarlas a componentes horizontales y verticales. En este caso, esta fuerza FA, que es una fuerza de contacto, se descompone en una normal y en un roce. Es esta de acá. O sea, las que son derechamente horizontales o derechamente verticales se mantienen tal cual. Las que son oblicuas, en este caso, las que no están ni en el eje X ni en el eje Y, se descomponen en su componente X y su componente Y. En este caso, esta fuerza, FA, se descompone en la normal y el roce, y esta fuerza FB, el azul, se descompone en la normal y el roce. En eso consiste el tema. Dice acá, un bloque se desplaza con velocidad constante sobre una superficie rugosa mientras se le aplica la fuerza mostrada. Entonces, respecto a la magnitud de las fuerzas peso, normal, fricción y fuerza aplicada, ¿se cumplen qué? ¿Cómo podríamos analizar esto? Descomponiendo rápidamente, para ahorrar un análisis completo, aquí vamos a tener, esto se desplaza con velocidad constante. Entonces vamos a tener aquí, este sería, este tengo que colocarlo un poquito más abajo, a ver. Voy a colocar el cuerpo acá. Sería el
me acuerdo que ahora aquí tenemos el peso, tenemos una fuerza lateral acá, que va a ser así. Supongamos que va a ser así, que sería la fuerza F. Y una fuerza de contacto que sería... sería la normal. Digamos que esta debería ser la fuerza del suelo. Ese sería el de serie, pero voy a hacer algo antes acá, antes de dibujarla. Voy a pegarlo acá. Quiero pegarlo acá antes para poder... Aquí. Entonces, el diagrama de cuerpo libre, la fuerza del suelo sería esta. Y esta fuerza del suelo se descompone. Y tendríamos que descomponer. Voy a tener que sacar esta F de acá. Voy a tener que redibujar esta de nuevo porque... ¿Ahí? Porque esta del suelo, porque esta F voy a tener que distribuirla en dos, en una Fx tenemos aquí una Fx una componente I de la fuerza F tendríamos en azul estas dos acá. Esta aquí que sería una normal y esta un roce. Y vamos a llamarla FR. Entonces aquí tenemos el DCL y el DCL listo para el consumo. La única diferencia es que aquí estamos suponiendo, claro, no lo dibujamos expresamente, voy a tener que dibujarlo acá. Quiero poner de repente se me enredan los colores y se me cambian colores que yo no quiero que cambien, entonces por eso de repente me cambian de colores algunas cosas. ¿Ya? Yo quiero hacer esto acá. Ahora hay que fijar un sistema de referencia acá, que se me olvidó, tendré que haberlo colocado debajo, pero bueno. Mejor para no intervenir el dibujo, es una cosa así. Un sistema de referencia XY. Y la idea es que todas las fuerzas que no estén exactamente en el eje X o en el eje Y se tienen que descomponer. Entonces aquí podemos fijar las siguientes relaciones. Nos quedaría que la normal es igual a de que el peso, se fijan en este caso, el peso sería igual a la normal más la componente I de esta fuerza diagonal. Por lo tanto, de aquí puedes deducir que la normal es menor que el peso, claramente. Si la normal es menor que el peso, todas las que donde la normal no sea menor que el peso, se van. Entonces me quedan esas tres descartadas, la B, la C y la E. Y de la otra expresión puedo deducir que
la fuerza de roce es igual a Fx, esta componente X. Pero esta componente X es la componente de la fuerza F, y como hay componente Y, esa componente Fx por definición es menor que F. Porque la componente horizontal de X, al existir componente horizontal Y, su magnitud va a ser menor que la magnitud de la fuerza F. Entonces, resulta lógico que la fuerza F es mayor que Fx. F es mayor que Fi. Entonces de aquí se deduce que la fuerza F es mayor al roce. Y por lo tanto, las dos alternativas que quedan, la única correcta sería esta. No sé si queda alguna duda con ese. ¿Problema? Todo claro. Ahora veamos este otro. Dice, un bloque de masa M se encuentra en reposo en un plano inclinado, en un ángulo θ respecto a la horizontal. El ángulo θ es lentamente reducido. Indique cuál de las siguientes opciones indica correctamente los cambios, si es que los hay, de la fuerza de roce entre el bloque y el plano, y el coeficiente de roce estático entre el bloque y el plano. El coeficiente de roce estático no va a depender del plano de inclinación de partida. El coeficiente de roce estático aquí lo voy a anotar. Para este problema, decía depende de la superficie en contacto, no depende de la inclinación de las superficies. De las el coeficiente de roce estático no se ve afectado en nada. Entonces, esto se mantiene constante y eso nos lleva a descartar inmediatamente todas las que consideren que el coeficiente de roce estático cambia. Entonces, con esto se nos va la A, se nos va la C y se nos va la E. Esas tres quedan fuera. Y ahora tenemos la fuerza de roce. Si recordamos esta situación, me parece que la analizamos antes. Si este cuerpo está en reposo, tenemos que, de un análisis anterior, nosotros vimos de que esta fuerza de roce es igual al peso por seno del ángulo. Se puede hacer la descomposición, entonces aquí, voy a intentar hacerla aquí. Y aquí tenemos el peso hacia abajo, la fuerza de contacto hacia arriba, entonces tenemos que la normal, no sé si recuerdan, me parece que este problema lo analizamos anteriormente, era mg coseno, y vemos de que si θ disminuye, eso implica entre 0,90, acuérdense, 0,90 es 1, y a medida que vamos llegando hasta 0, el seno de θ también disminuye. Por lo tanto, lo que vamos a tener es que la fuerza de roce en este caso también va a disminuir.
Y eso nos deja como alternativa correcta la B. No sé si quedan dudas con este problema. Voy a poner un poco esto para... Para partir esto en dos ahí. El análisis de roce es la última. A ver. ¿Qué ocurre? Que esta situación fue justamente un problema que analizamos anteriormente. Que era un bloque que está en un plano inclinado. Entonces lo que teníamos acá, que era esta situación, que era el bloque de 2 kilos, donde el diagrama de interacciones, este sería el diagrama de cuerpo libre de la situación, entonces el diagrama de cuerpo libre listo para el consumo estaría así, y aquí se puede demostrar de que la normal sería igual a la componente I del peso, que es el peso por coseno, y la fuerza de roce, la componente X del coseno, que es el peso por seno del ángulo. Entonces, lo que hice fue agarrar ese mismo resultado, el peso por seno del ángulo, que es el roce, y como el seno disminuye cuando teta disminuye, por lo tanto la fuerza de roce tiene que disminuir. Es eso nada más. ¿Ya? A ver. Lo que vamos a hacer a partir de la próxima clase, que vamos a dedicarnos a resolver problemas full, es trabajar con esta estrategia de modelación para fuerzas, que consiste en construir un diagrama de interacciones, construir inventario de fuerzas, diagrama de cuerpo libre. Hasta acá hemos llegado, hasta aquí. Ahora vamos a empezar a considerar problemas con aceleración constante, donde el sistema no está equilibrado, entonces vamos a tener que hacer una predicción de la aceleración, construir las ecuaciones de movimiento aplicando la segunda ley de Newton, donde vamos a tener que considerar la aceleración y realizar los cálculos solicitados y revisar consistencia con leyes de Newton. Entonces, al comienzo de la próxima clase vamos a trabajar con este problema y después vamos a ver tres problemas adicionales en los cuales vamos a trabajar esta idea. Pero eso va a ser el jueves.